Oramos. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Santo Dios, porque ahora llega el tiempo, Señor, de estudiar tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres, Señor, quien nos ha ayudado y quien nos ayuda a comprender la necesidad que nosotros tenemos de ti. Te damos gracias, Señor, porque este anhelo por crecer en tu conocimiento, en tu justicia, refleja, Señor Celestial, que en verdad tú has hecho, Señor Celestial, que tu vida more en nosotros. Es que antes, Señor Celestial, de conocerte, aunque tal vez muchos de los presentes decíamos que creíamos en ti, no mostrábamos ningún interés, pues sencillamente estábamos muertos y completamente alejados de ti. Pero ahora, que en tu gracia somos tus hijos y tenemos vida, te gozas, Señor Celestial, en alimentarnos, en nutrirnos, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos enseña, nos tratas, nos limpias, nos fortaleces. Gracias, Señor. Bendito Dios, pedimos a ti que sigas obrando en nuestras vidas por medio de tu palabra, que nos lleves a considerarla, a pensarla, Dios bendito, a escuchar con atención, con hambre, con el corazón manso, con la disposición humilde, sin cosas que estorben, Señor, como la preocupación, como el afán, sin espinos, con un deseo de guardar tu palabra, Señor, de resistir al enemigo en su oposición a lo que tú quieres hacer con tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Y gracias, Padre, por tu amor para con nosotros, que se expresa, entre otras cosas, cada vez que nos enseñas. Oramos a ti, Señor, dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues usted recordará que hace 15 días comenzamos el estudio de un texto, el salmo más largo que nosotros tenemos en el salmerío, en la palabra de Dios. Estamos hablando del Salmo 119, que recordarán ustedes, está compuesto por 22 estrofas. Cada una de estas estrofas va a ser identificada con una palabra del alfabeto hebreo. Esa palabra que será la que encontremos al principio de cada una de las líneas, de cada uno de los versos de estas estrofas. Este salmo, mis hermanos, es un salmo que en su casi totalidad, con pocas excepciones que si el Señor lo quiere estaremos viendo, va a hacer alusión a alguna de las formas como el Señor nos recuerda que Él mismo llama a su palabra. Estamos hablando de los mandamientos, de los estatutos, de los caminos, de los testimonios, de la palabra o las palabras, de los dichos. Y todo esto tiene que ver con lo que Dios le ha entregado al hombre para que el hombre pueda conocerlo a Él, arrancando del hecho de ser reconciliado con Él, ¿cierto? La vez pasada ustedes recordarán, estuvimos hablando o estudiando mejor los primeros 8 versículos, la primera estrofa de este salmo. Así que voy a pedirles a ustedes que se vayan ubicando en el Salmo 119. Salmo 119. Y hoy, dentro del estudio de este salmo, nos corresponde estudiar la estrofa que ustedes en sus Biblias muy seguramente ven encabezada con la palabra hebrea bet. ¿Vale? Entonces vamos a ubicarnos, Salmo 119, versículos 9 al 16. Esperamos un momentico, todos ubicados allí. Como siempre, mis hermanos, le pido, si usted está en condiciones de leer su palabra, hágame un favor y ábrala, no se quede solamente escuchándola, si usted adicionalmente a escucharla puede leerla, ¿vale? Entonces, Salmo 119, versículos 9, vamos a leer hasta el 16. ¿Listos? Leemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y ahora que estamos estudiando esta segunda estrofa, mis hermanos, ustedes dan un vistazo inicial y encuentran algo. Comienza con una pregunta, ¿cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y en esta pregunta ustedes encuentran varias cositas que uno puede pensar cuando está estudiando la palabra de Dios. Una, oiga, curioso, porque el Señor bendito en esta enseñanza que es este Salmo 119, esta larga enseñanza, este largo recorderis sobre lo que es tu palabra, el valor que tiene tu palabra, porque el Señor bendito en este punto te enfocas en el joven. ¿Por qué, Señor, tal vez no poner con qué limpiará el temeroso de Dios su camino? O siendo incluso más abiertos, ¿con qué limpiará el hombre su camino? ¿Por qué se enfoca en el joven? Por un lado, llama la atención eso, ¿no les parece? Por otro lado, ustedes notan que esta pregunta parte de una premisa, de una realidad, que hay algo que tiene que ser limpiado. No está diciendo acá con qué limpiará el joven su camino en los casos en que él mismo se encuentre sucio, ¿cierto? Plantea la necesidad de una limpieza. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, mis hermanos, siempre tenemos, al momento de estudiar la palabra, la posibilidad de asumirla como necesitándola o no. En ese punto, tal vez ustedes recuerdan lo que es nuestra época, nuestro tiempo, nuestra era. Estamos nosotros en una época en que las personas, si reconocen que algo mal está en sus vidas, intentan arreglarlo, solucionarlo, limpiarlo en sus propias fuerzas. Estamos en una época, mis hermanos, en la que una persona se siente bien porque dejó de fumar 2, 3 cajetillas al día y bajó a un cigarrillito, 10 cigarrillitos al día. Estamos en una época en que una persona se siente contenta porque ya no fuma el cigarrillo ese antiguo al que le salía el humo que se prendía con encendedor, sino que ahora usa vapeador, ¿no? Y la persona se siente como que, wow, qué gran avance realicé, cómo pude limpiar mi vida en ese tema. Estamos en una época, mis hermanos, y ustedes lo han visto, en que tal vez las personas reaccionando ante el hecho innegable de que la creación habla de un creador, entonces las personas pareciera, por lo menos un grupo de ellas dicen, bueno, sí, yo no puedo decir que soy ateo, yo tengo que reconocer que alguien creó todo esto. Bueno, este grupo es pequeñito todavía, pero hay que decir, no, pues hay que reconocer que sí puede verse, que hay cierta evidencia de que alguien creó y que si yo supuestamente soy racional, yo tengo que reconocer una cosa. Yo no puedo decir con seguridad, estoy hablando de esta persona, hipotética, diría esta persona, yo no puedo decir que Dios no existe, pero si soy equilibrado, tampoco puedo decir que existe, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a ser gnóstico. Es decir, yo no niego que Dios exista, lo que digo es que uno no se puede relacionar con él. Nosotros estamos en una época, mis hermanos, en que las personas, repito, tienden a intentar limpiar sus propias vidas a su propia manera. Pero también estamos viviendo tiempos en que a las personas les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo aceptar que están equivocadas. Sí, nos pasa también a los creyentes, ¿cierto? En la actualidad nosotros notamos, por ejemplo, que las personas no piden perdón. Y que si la persona pide perdón, se presenta más como discúlpeme. Y el discúlpeme viene acompañado con discúlpeme, pero es que usted también tal cosa. O discúlpeme, pero tal otra. Y ustedes se ponen a pensar, ¿eso a qué suena? A una disculpa que huele
a justificación, una disculpa, una solicitud que pretende que las cosas no se vean tan malas. Ustedes tal vez han estado atentos a las noticias que se vienen escuchando estos días del Mundial. Algunos, supongo, están viendo los partidos, otros solamente escuchamos las noticias. Y entonces ustedes escuchan, no, mire que tal persona llegó y le hizo muecas a tal otro, que le metió un codazo, que le mandó una patada asesina, pero es que fue un asunto relacionado con el juego, que es que le habían sacado la piedra antes, que es la emoción del fútbol, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes, mis hermanos, o siquiera nos ponemos a echar historia? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros escuchamos a un personaje público pidiendo perdón, diciendo palabras más, palabras menos, yo les pido perdón porque me equivoqué y ya? ¿Cierto que no? Pues resulta interesante, mis hermanos, entonces, en este contexto en el que el corazón orgulloso intenta limpiarse a sí mismo o niega que esté equivocado y si acaso reconoce algo de error, justifica por qué cometió el error. En esa época de esta clase de corazones encontramos como muy útil este versículo número 9, que como les decía a ustedes, arranca con una pregunta que nos pone a pensar a nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora, mis hermanos, pensemos. ¿Qué es limpiar? Pues se puede decir que es dejar algo en un estado traslúcido que se puede mirar a través de. Cuando uno limpia, por ejemplo, las gafas, ¿cierto? Porque usted ve que todo está lleno de puntos negros y ese todo en última son los propios lentes y usted lo limpia. ¿Por qué? Porque quiere ver bien. Usted quiere que sus lentes, que sus gafas estén puros, traslúcidos. La idea que limpiar guarda mucha relación con esto y podríamos decir que es el deseo porque algo esté puro, purificado. Y entonces dice, ¿con qué limpiará? ¿Con qué se hará puro el joven en su camino? Recuerden, la palabra camino refiere a la forma de vida, a la conducta, a la vida en general. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Wow! Pero entonces, repetimos, aquí hay una pregunta que nos formulamos. Señor, ¿tú por qué hablas aquí específicamente del joven? ¿Por qué no te refieres a las personas en general? Y más cuando sabemos lo siguiente, la palabra joven podría traducirse como muchacho. En algunos casos incluso se llega a traducir como niño, pero al parecer la idea que encontramos aquí en la palabra joven está hablando de una persona que está entre la época de la niñez y la terminación de la adolescencia. Esta juventud de la que estamos hablando aquí la podemos entender como lo que está contrapuesto, como lo que está en el otro extremo de la vejez. Diríamos, a este lado está el anciano, está el viejo, está el experimentado, ¿cierto? A este lado está el joven, el inocente, el que desconoce muchas cosas. ¿Qué otra cosa podemos nosotros pensar cuando hablamos de la juventud? La juventud es ese momento de la vida en que se tiene capacidad, plena capacidad. Recuerdo que la otra vez estábamos con mis hermanos del grupo de jóvenes y adolescentes en el estudio de una porción de Eclesiastés y contábamos un poco o hablábamos un poco sobre lo que era la juventud y mientras yo les hablaba, ellos decían o pensaban, yo soy joven y yo les hablaba en términos de yo fui joven y nos veíamos de mi vejez. Pero cuando hablaba con ellos y hoy cuando el Señor nos pone a pensar este tema como congregación, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Qué es ser joven? Es tener fuerza, es tener ánimo, es tener capacidades plenas, ya no es como un niño, no, ahora tiene la fuerza casi de un hombre, pero no tiene las limitaciones del hombre, no le duelen las rodillas y cosas por el estilo, todavía hasta tiene cabello. Pero tal vez, mis hermanos, algo que está muy metida en la idea de juventud es la idea de alguien que está a puertas de tomar muy grandes decisiones para su vida. Incluso se puede pensar bíblicamente cuando hablamos del joven, es aquel que está listo para casarse. No se ha casado, pero está listo para casarse. Y entonces, en este contexto de cosas, el Señor nos dice a nosotros, ¿con qué limpiará el joven su camino? Oh, Señor. Y entonces, como les digo, meditamos aquí en la palabra y nos damos cuenta de algo. El salmista
en este diálogo que está teniendo con el Señor, en esa reflexión personal que se ve a lo largo de todo ese Salmo 119, se pone a pensar en algo. Hay un momento en la vida esencial, trascendente, en el que las decisiones deben ser tomadas por aquel que llevará las consecuencias de esas decisiones, lo cual no pasa con el niño. El niño toma sus decisiones y responde el papá, ¿cierto? Pero cuando llega la juventud, cuando llega esta época en que comienzan a tomarse decisiones en que se es responsable de la propia vida, sucede algo. Se tiene la responsabilidad y en principio pareciera se tiene la capacidad, pero siendo muy francos, muchas veces se tiene ante todo, aunque esto suena un poco paradójico, ignorancia. El joven no es un anciano. El joven no tiene la experiencia, por ejemplo, mi hermano, que tiene usted, ahora que piense en su muchacho que quizás se encuentre a su lado. Tal vez, mi hermano, en este punto usted y yo hacemos un buen ejercicio recordando algo. ¿Cuántas cosas tristes de nuestra vida arrancaron en la juventud? ¿Sí? Échale cabeza. ¿Cuántas batallas que tal vez todavía estamos llevando a cabo comenzaron con una mala decisión en la juventud? Ahora, incluso vamos un poco más allá. Diríamos nosotros, si ahora que soy viejito, supiera lo que sé, doy por hecho que en ese momento de mi juventud no hubiera tomado esa decisión, no habría tomado esa decisión, ¿cierto? Entonces entendemos algo. Con razón, Señor bendito, tú arrancando esta segunda estrofa, este bet del Salmo 119, te enfocas en algo, en comprender que la vida necesita de la guía de Dios. Y aclaremos una cosita, porque tal vez a ustedes les pueda en este momento estar retumbando en la cabeza algo. Este versículo número 9 no es para mí. ¿Por qué? Porque no soy joven. Pero ojo, porque lo que enfatiza aquí ante todo el Señor no es la realidad de ser joven. Diríamos que es un joven, un necesitado. En este punto, un necesitado de la experiencia de un anciano para poder vivir su juventud, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los que ya estamos viejitos? ¿Y qué pasa con aquellos que ya tenemos un andar que nos distancia cada día más de los años en que nos decían jóvenes? Pues que seguimos teniendo la misma necesidad. ¿Qué necesidad? De mirar la propia vida, de examinar el propio camino y llegar inicialmente a una de dos conclusiones. ¿El camino está limpio o el camino está sucio? Ojo, este mundo está lleno de personas que dicen que sus vidas son las mejor vividas. Ustedes lo han escuchado en televisión, precisamente muchas veces esto lo dicen jóvenes, los entrevistan, les preguntan, si usted volviera a tal cosa, ¿usted qué cambiaría? Y dicen levantando el mentón así bien inflados en el pecho, si yo pudiera volverlo a hacer no cambiaría nada. ¿Sí lo han escuchado? Orgullosos de lo que han hecho, porque para muchas personas sus vidas están absolutamente limpias, sus caminos son puros. El problema nunca está en la propia vida, está en la vida del vecino. Esas manchitas que encuentro en mi camino son cosas que me han salpicado del de al lado. Por eso yo creo que lo mejor que le podría pasar a este mundo es que mi vecino cambie, ¿no? Pero notan ustedes aquí algo interesante. El Señor parte de una premisa. Hay algo sucio en la vida de un gran necesitado que necesita ser limpiado. Y entonces, tal vez ustedes, mis hermanos, y yo en este punto tenemos que recordar esos programas que hemos visto en televisión por momentos. ¿Ustedes se acuerdan este tema de los acumuladores compulsivos? Lo ve uno mucho en programas de televisión de Estados Unidos, en que llega una persona a la casa
de otra persona y esta persona tiene cosas acumuladas de hace 30 años, sea que las compre, sea que se las regalaron, sea que se las encontró, tiene absolutamente todo lleno y llegan los que hacen las veces como de la Secretaría de Salud y le dicen, usted no puede vivir así, esto es un riesgo para usted y para la comunidad, aquí no puede habitar nadie, mire, levantamos una caja y ahí está el perro suyo que usted no encontraba hace como 10 años, ahí está momificado el pobre perro, mire, pasamos por allí y ahí encontramos la pizza que usted se comió celebrando el año 2000 y cuando generalmente vemos estos programas que se le pregunta a las personas, ustedes van a encontrar un factor común. Ellos de alguna forma se dan cuenta que algo no está bien. Pero cuando las personas que van allí para ayudarles a salir de su problema de acumulación compulsiva les dicen que les van a ayudar, ellos palabras más, palabras menos les dicen, listo, ayúdenme, pero no sacan nada de mi casa. Dicho de otra forma, sí, tengo la casa vuelta a nada, pero no voy a dejar que la limpien. ¿Se han visto estos programas, mis hermanos? Tal vez en este punto ustedes y yo tenemos que reflexionar sobre algo. Listo. En un momento el Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, se convirtió en quien nos salvó, en quien nos redimió, en quien nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Cierto? Pero eso no significa que cuando ustedes y yo llegamos a los caminos, entonces ya tenemos vidas en las que las cosas se deben ver, me refiero a las cosas pecaminosas, se deben ver como bobadas, como simplezas, como que, ay, no le meta color a eso, sí, yo sé que yo tengo el peor genio del mundo y que yo le grito a todo el mundo y que soy todo alzado, pero yo soy así. Ojo. ¿Qué pasa cuando tenemos la mentalidad, cuando tenemos en el corazón el pensamiento de que ya estamos hechos y derechos? ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos que todo lo que yo necesitaba es que Jesucristo me salvara, pero la vida que yo tengo, yo la veo bien? Pues que estamos pensando como un ignorante. Si se permite, como un joven que no quiere aprender. Y entonces, hablando a creyentes, nos formulamos una pregunta. ¿Dios me ha mostrado cosas que en mi vida deben ser limpiadas? Si usted es un creyente, siendo yo un creyente, debemos decir sí. Constantemente el Señor nos lleva a pensar en cosas que están mal, que están sucias en nuestras vidas. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no, yo soy así. Y ahí se cerró la puerta, ¿cierto? O, pues no sé, tal vez voy a hacer como lo que hacen los muchachos que cambian del cigarrillo al vapeador. Voy a intentarlo en mi manera. Voy a cambiar algo malo por algo que a mí no me parezca tan malo. Yo ya no voy a gritar a la gente, yo solo los voy a mirar rayadito. Démonos cuenta que esta pregunta a su vez se convierte en una necesidad para nosotros. ¿Cuál es la necesidad? Señor, delante tuyo soy como un joven. Puedo hacer muchas cosas, pero solo en ti las podría hacer bien. Y lo primero que yo necesito, Señor, es que tú me muestres las cosas que se marcan como suciedad en este camino que es la vida cristiana. Y entonces el Señor a la pregunta que formula también plantea una respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Recuerden ustedes que esta palabra guardar es bien bonita. Esta palabra guardar significa póngale una cerca alrededor, póngale algo que lo proteja. Usted ama tanto aquello que se le ha dado que usted no quiere de ninguna manera que se le vaya a perder. Usted lo quiere tener protegido, usted lo quiere tener presente, usted lo quiere estar mirando, usted quiere saber que está ahí porque es precioso para usted. ¿Qué es eso que resulta precioso para limpiar una vida, la vida de uno que no se puede limpiar a sí mismo, pero que necesita aprender esa vida como un joven? ¿Qué es eso que puede limpiar? La palabra. Y entonces notamos aquí, mis hermanos, repito, la necesidad de comprender que en medio nuestro solo puede haber dos realidades. El que acepta que su vida
debe ser limpiada constantemente y el que no. Ninguno de nosotros, siendo creyentes, puede pensar su propia vida en términos de no tengo nada que trabajar con el Señor. Noten algo interesante, mis hermanos. Tal vez pudiéramos erradamente pensar que hemos llegado a un punto de tal madurez espiritual que ya no necesitamos muchas cosas del Señor, porque muchas cosas de nuestra vieja vida, muchas obras de la carne han quedado atrás. Pero démonos cuenta de algo, mis hermanos. En el momento que ustedes o yo consideramos que ya no necesitamos ser limpiados, estamos quedándonos ciegos. Hemos perdido la comprensión y con todo lo que nosotros pensamos, es decir, que somos tan maduros que ya no necesitamos tanto, estamos inmersos en la más grande inmadurez, producto de no entender que como jóvenes, que como necesitados, mejor, se requiere de la palabra del Señor que constantemente esté limpiándonos el camino. Permítame, mis hermanos, si quiere usted tome nota, permítame leerles algo que encontramos en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9. No le voy a pedir que vaya hasta allá, solamente quisiera leérselo. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9. Se los leo. En Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9 leemos lo siguiente. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Como lo acaban de leer en esta porción donde estamos viendo el llamamiento de Jeremías a ser un profeta del Señor, no solo a Judá, sino a las naciones. Ustedes recuerdan este libro de Jeremías. Nosotros vimos que Jeremías llega a un punto en que, recibiendo el llamado del Señor, dice, no, Señor, yo soy un niño. La palabra que se traduce aquí, niño, es la misma que encontramos traducida, joven, en lo que estamos estudiando en Salmo. Entonces, Jeremías le dice, no, Señor, yo soy un niño. Algunos dicen que para este momento Jeremías tendría alrededor de 20 años. No, Señor, no, yo soy muy pollito, yo soy muy sardino, ¿cómo me vas a poner a mí a predicarle tu palabra a las naciones? No, yo no puedo. Y no tiene algo interesante. Dios le dice, no digas soy un niño, no porque no lo fuera. Dios no nos dice a nosotros, no diga usted que es un necesitado, porque lo somos. Lo que le dice al Señor es, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? No que no existan necesidades, no que no exista una realidad en nosotros que nos muestra una inmensa necesidad de Dios. Eso necesitamos aceptarlo. Pero si aceptamos esto, también tenemos que aceptar el resto de la historia. El resto de la historia para Jeremías, como para nosotros, es, yo me encargaré de que en aquellas cosas a las que yo te mande, en aquellas responsabilidades en las que yo te ponga, tú no seas un niño. Señor, no sé cómo limpiar la vida, soy un joven. ¿Está bien? Déjame te enseño a vivir tu juventud. Señor, no, ya no soy joven, yo ya soy viejito, ya tengo muchos años. Sí, tengo una necesidad inmensa de ti, pero soy tal cosa. Lo más importante, como lo acabamos de leer aquí en Jeremías, es el Dios que nos quiere limpiar, es el Dios que nos quiere capacitar. Entonces, terminando este versículo, varias cosas a considerar. Por un lado, ¿realmente consideramos que necesitamos que Dios limpie nuestras vidas o estamos demasiado conformes con nosotros? Segunda cosa, si nosotros aceptamos que necesitamos una vida que sea limpiada, ¿la estamos limpiando en nuestras fuerzas o peor, intentando limpiar en nuestras fuerzas, que es igualito a coger con una mano embarrada e intentar limpiar otra que está igual de embarrada?
Y tercer cosa, comprendemos nosotros que cuando Dios nos permite ver nuestra incapacidad, nuestra limitación, lo hace para que nos vayamos corriendo a Él, para que Él nos enseñe a guardar su palabra, porque quien guarda su palabra, quien atesora su palabra, entonces recibe la guía para andar correctamente a pesar de la propia incapacidad. Avancemos otro poquito. Vamos al versículo número 10. Estamos en el Salmo 119, versículo 10. Sigue este siervo de Dios, este salmista del que no conocemos el nombre. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ustedes recordarán, mis hermanos, ahí que en el versículo 2 ya se había hecho una alusión a algo con todo el corazón. El versículo dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón te buscan. Y hablábamos nosotros acá de sinceridad. Y vemos aquí un anhelo ferviente, profundo, completo en la realidad de lo que somos. Dice aquí, con todo mi corazón te he buscado. Recordemos, mis hermanos, el corazón es una forma como el Señor nos lleva a pensar a nosotros en nuestra realidad interior, en lo que realmente somos, en lo que quedaría si nosotros le quitamos ese pañete social que usamos, las apariencias, ¿vale? Lo que somos. Puede ser un sinónimo de la palabra alma, puede ser un sinónimo de la palabra mente, puede ser un sinónimo del hombre interior, es lo que somos. Con todo mi ser, con toda mi realidad, con lo que soy realmente, Señor, yo te he buscado. Recordemos que la palabra buscar significa o nos lleva a la idea de alguien que va detrás de otro. Alguien que constantemente va a ese alguien que frecuenta, alguien que tiene un deseo constante de buscar a alguien más. Como quien sigue. La palabra Dios incluso en otros lugares va a traducir esta idea de te he buscado como consultar a Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Por medio de lo que estaba haciendo en la vida de este hombre, que aquel que entiende el valor de la palabra lo arranca haciendo por el hecho de comprender que cuánto debe estar comprometido de nuestro hombre interior, de nuestro corazón con la palabra de Dios. La respuesta es todo. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Qué partes de mi ser están comprometidas con conocer a mi Dios a través de la palabra? ¿Mi intelecto? Sí. ¿Mis emociones? Sí. ¿Mi voluntad? Sí. Todo mi ser comprometido con estar constantemente con mi Dios. El salmista dice, Señor, yo te he buscado con todo lo que soy. Consecuentemente te pido algo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Noten lo siguiente. Aquí no le está proponiendo un trato a Dios. Como quien dice en un asado, listo, yo llevo la carne, usted lleva el aguacate. No es eso lo que estamos viendo aquí. Aquí no vemos un trato. Aquí vemos una consecuencia. Aquel que busca con todo su corazón a Dios, con todo su ser interior, con su mente, con su alma, con su voluntad, con sus emociones, con todo su ser, busca a Dios. Consecuentemente, tiene un anhelo en su ser. No se quiere apartar de su Dios. Porque como constantemente está yendo a Él, le conoce, y entre más lo conoce, más se le quiere conocer, y entre más se da cuenta de todo lo que Dios puede hacer, más le necesita, y entre más se acerca a Dios, más cercano quiere ser de Él. El salmista aquí le está diciendo, Señor, yo te he buscado con todo mi ser, y he aprendido algo contigo. No tengo nada en mi alma, en mi ser interior, que quiera permitir que me desvíe. La palabra desviar significa descarriarse. Y la idea de descarriarse, porque alguna persona podría decir, bueno, desviarse es ir por el ladito, ¿no? Como cuando una persona dice, listo, yo me voy a ir por la Boyacá, y el otro dice, no, yo me voy por la Cali y nos vemos en la iglesia, ¿no? No. La palabra desviarse aquí significa dirigirse al error. Él está pidiendo el salmista al Señor en esta relación que está afectando todo su ser, que muestra una comprensión de una necesidad. Señor, yo te pido algo. Noten cómo aquí la palabra lleva la oración de forma natural.
No permitas, Dios bendito, que yo me aparte de ti caminando hacia el error. ¿Y cómo es que una persona puede desviarse de Dios? Cuando olvida que Dios, cuando habla, está mandando. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes pensar que tus mandatos no son mandamientos sino opiniones. No me dejes caer en la locura del ignorante que piensa que a ti se te escucha como se escucha a cualquier otra persona, porque tú eres Dios. Y yo soy como un joven, como un necesitado de tu guía, porque sin ti no tengo idea cómo vivir. Y entonces aquí, mis hermanos, debemos ser sensatos en algo y autocríticos. Si nosotros nos estamos negando en algunas áreas de nuestras vidas a vivir según la voluntad de Dios, tenemos que reconocer que estamos descarriados. No, pero yo me sigo congregando, hermano, y no, yo incluso hago mi devocional y no, yo hago lo que me toca, mis hermanos. En aquellas áreas que nosotros no estamos mostrando obediencia plena a los mandatos de Dios, estamos sencillamente desviados y consecuentemente descarriados. Aquí no dice, con algunas partes de mi corazón te he buscado, no, con todo. ¿Se acuerda lo que hablamos la vez pasada sobre integridad? La totalidad de los elementos. Ahora notemos algo más, mis hermanos, sobre este tema. Es bien interesante, si ustedes estudian la segunda epístola que el Señor escribió por medio del apóstol Pedro, ustedes van a encontrar que allí se va a hacer un énfasis muy, pero muy grande contra los falsos maestros, contra los que en el capítulo 3 son llamados burladores. Ese es un tema que por la gracia del Señor estuvimos estudiando con nuestros hermanos varones hasta el viernes pasado cuando terminamos nuestro estudio de esta epístola. Y notábamos algo interesante, mis hermanos. Los falsos maestros, los burladores, son personas que muchas veces conocen cosas de Dios, que han sido expuestos al evangelio, un conocimiento incluso que puede ser profundo. Pero pasa algo. Sus concupiscencias, sus deseos intensos por cosas que no son de Dios, pesan más en sus corazones que la propia palabra de Dios. Tal vez, mis hermanos, si pudiéramos dar con un falso maestro y le preguntáramos si él se considera desviado, descarriado, ¿qué diría él? ¿Cómo se le ocurre? Yo soy más ortodoxo que usted, ¿cierto? En este punto, mis hermanos, quisiera que todos pensemos lo siguiente. ¿Cuántas cosas de mi corazón puedo guardar para mí al momento de caminar la senda del Señor? La respuesta es ninguna. ¿Cuántas? Ninguna. Aquellas cosas que yo no someto a Dios, las estaré sometiendo a mis propias concupiscencias, a mis propios deseos, a mi propio criterio y consecuentemente me estaré desviando. Y no podemos hacer esto. Con todo mi corazón te he buscado, Señor bendito, por ende, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me interesa desviarme de tus mandamientos. Si acaso en este momento de mi vida, Señor, me permites ver que me estoy desviando en algo, yo te suplico algo, Señor, ayúdame a volver. ¿Cierto? Avancemos otro poquito. Miren el versículo número 11. Y ustedes van a notar aquí cómo el Señor enfatiza. Este es un asunto del corazón. Este es un asunto de la profundidad del alma. Este no es un asunto superficial. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Miren aquí cómo llama el Señor su palabra, tus dichos. Atrás, ¿cómo fue? Mandamientos. Son sinónimos, pero llevan la idea de que complementan verdades. Todas las cosas que Dios ha dicho. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros lo leyéramos con una modificación, creo que lo entenderíamos también. En mi corazón decidí no guardar todos tus dichos, sino aquellos que me gustaban, para en aquellas cosas que yo no guardé poder pecar contra ti. O dicho de otra forma, en aquellas cosas en que yo no guardo tu palabra, estoy pecando contra ti. Este versículo es breve, poderoso, preciso, hermoso. En mi corazón, noten algo. Aquí el salmista, el creyente, le está diciendo a Dios algo. Señor, yo tengo un compromiso contigo. Yo tengo una labor que hacer. Claro, la obra es de Dios. La obra la hace el Señor del crecimiento.
Pero ojo, mis hermanos, con lo siguiente, que eso no significa que ustedes y yo como creyentes no tengamos nada que hacer, porque muchas veces las cosas que Dios hace en nuestras vidas las hace por medio de nosotros mismos. Aquí esta persona delante del Señor está diciendo: Señor, yo vengo haciendo algo en mi vida, una costumbre. En mi corazón, en lo más profundo de mi ser, yo he guardado tus dichos. Tú dices algo, y ya vamos a mirar un poco más adelante cómo se escucha. Tú dices algo y yo lo tomo, Señor, y me doy cuenta quién me lo está diciendo. Y me doy cuenta de cuánto lo necesito. Y dejo que me confronte. Y aunque a veces me choca, me doy cuenta que el Dios que me ama y que es infinitamente santo, justo, sabio, está orando en mi vida. Yo tomo esas palabras y las guardo en mi corazón. ¿Qué cosas? Todas las que tú dices. Mis hermanos, seamos francos. ¿A usted no le ha pasado, mano, alguna vez que usted escucha algo en la palabra y dice: ay, tan bonito esto, ay, qué bendición, ay, qué alegría, ay, qué chévere, y se lo sabe de memoria, ¿cierto, mano? Pero no sé si a ustedes les ha pasado o solo a mí. Hay otras cosas en la palabra que nosotros leemos y, uy, pero nos da duro, mano, pero duro, y que nos entran en reversa, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí? Las que te gustan y las que no tienen un destino llamado corazón, que terminen allá. No hagas lo que hacen algunos, tomando solo lo que les gusta de Dios y desechando las demás o diciendo que son para el vecino, porque sencillamente la vida que se va a estar dañando o que se mantendrá dañada no es la del vecino, sino la tuya. Aquí hay un compromiso, comprender algo. Si Dios a mí me dice algo es porque lo necesito. Échele cabeza a mi hermano la última vez que usted estaba haciendo el devocional y usted estaba leyendo de pronto, haciendo un estudio de un libro de la Biblia de principio a final, y usted tal vez llegó a algún punto a manera de ejemplo en que, ay, otra vez está hablando aquí del evangelio, ay, pero eso es para los incrédulos. No, pero un momento, mano. Si en ese día su devocional el Señor a usted le está hablando del evangelio, si le está recordando Efesios 2, 8, 9, no es porque Dios hable por hablar, ¿cierto? ¿Qué tal, mis hermanos, si aquí nosotros nos ponemos a preguntarnos lo siguiente? Señor, en mi corazón yo guardo todas las cosas que tú me dices, gústenme o no. Y si no lo estoy haciendo, Señor, ayúdame a entender algo. Por eso es que nosotros constantemente le fallamos a Dios en cosas muy concretas. Aquellas cosas que no están siendo guardadas en el corazón están siendo desechadas. Y como están siendo desechadas, no alcanzan a afectar nuestra forma de vivir. Y por eso es que nosotros incurrimos en pecados constantes. No echemos la culpa a cosas distintas, a la falta de disposición que a veces tenemos en el corazón. Recordemos, aquí hay algo interesante. Señor, ¿y tú por qué insistes tanto con esto en el corazón, en el corazón? ¿Por qué tanto? Jeremías 17:9, ustedes lo conocen muy bien, es bueno estarlo recordando constantemente. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios, el que nos creó, nos dice a nosotros: oiga, usted tiene un corazón que tiene la potencia, la capacidad de engañarlo. Pensemos lo siguiente: si el corazón es nuestro núcleo, es el centro de decisiones, está engañado, no es posible que nosotros, por nosotros mismos, notemos que estamos engañados. Piense lo siguiente: si la voz que escucho en mi oído, llamada corazón, me dice todo esto es verdad y es la única voz que escucho, ¿qué vamos a creer? Que todo es verdad. ¿Qué hace el Señor entonces con su palabra, con la obra de su Santo Espíritu en su vida y en mi vida? Llega y contrarresta el engaño del corazón. Con las tinieblas de la palabra hace ver las tinieblas del engaño y pone las cosas en su lugar. Y es ahí donde ustedes, mis hermanos, viven cosas tan de cristianos, tan del día a día con el Señor como, oiga, yo hasta el momento había jurado que yo era un mega macho, el superhombre, porque yo todo lo arreglaba en la casa a las patas.
gritando aquí, mirando rayado acá, diciendo aquí las cosas se hacen como yo mando y cosas por el estilo. Es que me funcionó tanto que yo me di cuenta que ya mi esposa no me contestaba, yo solamente veía que bajaba el rostro ahí como aburrida, pero chévere. Y llega un día el Señor y nos dice cosas tales como que debemos tener a nuestro prójimo en mayor estima que a nosotros mismos, que nada debemos hacer por envidia o contienda, que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo. Y llega la palabra de Dios y nos confronta contra lo que nosotros hemos sido, lo que nosotros hemos creído, lo que ha sido la convicción del corazón y nos hace ver que estamos equivocados. Y en ese momento, y solo en ese momento, ustedes y yo nos damos cuenta de algo. ¡Wow! Si no hubiera sido por Dios, yo me hubiera mantenido engañado. Señor, te pido ayuda en algo. Cámbiame, porque no quiero seguir pecando contra ti en medio de mi hogar. No quiero seguir siendo ese pendenciero, orgulloso, soberbio, altivo, mal hablado. No quiero eso, Señor. ¿Dónde arrancó ese cambio? ¿Dónde arrancó esa convicción de ser distintos? En una palabra que, habiendo sido recibida, fue guardada en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. ¿Quieres vivir una forma de vida que le agrade a Dios? Mete en el corazón de esa vida la palabra de Dios y solo hazle caso a ella. ¿Cierto, mis hermanos? Hacemos otro poquito. Y entonces, ahora llega el salmista y dice algo, versículo número 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Recuerden, la palabra bendito es una forma de adoración, pero es bonito porque aquí la palabra bendito viene de una palabra a su vez que significa arrodillarse, ¿vale? Sí, bendito tiene que ver con alabar, con bendecir, pero guarda estricta relación con arrodillarse. ¿Y por qué se arrodilla uno? Como una señal de propia humillación, a la vez que desde la humillación del corazón se exalta a Dios. Ojo, a Dios no lo alabamos mirándolo a los ojos. A Dios no se le alaba mirándolo frente a frente, como entre iguales, como cuando uno le dice al vecino, oiga, le quedó chévere el jugo que me invitó. No, el corazón que alaba, el corazón que bendice a Dios es un corazón que en primer lugar está humillado. ¿Pero por qué está humillado? Porque reconoce que este Dios delante del cual se humilla es infinitamente más grande, santo, justo, bueno, y que delante de él se es como nada. Un corazón que alaba es un corazón que se humilla. Déjeme recordar esto con un par de versículos. Tomen nota, por favor. Salmo 95, versículos 6 y 7. En el Salmo 95, versículos 6 y 7, nosotros vemos cómo la humillación es la base de la genuina adoración. Del decir que nuestro Dios es bendito y que no sea solamente de labios para afuera. ¿Qué dice Salmo 96, versículos 6 y 7? Dice lo siguiente. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres, oí su voz. ¿Notan? Una persona tiene un anhelo de adorar a un Dios, al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ha visto todo lo que Dios ha hecho en su favor. Y viendo todo lo que Dios ha hecho en su favor, se pone a considerar por qué lo hizo y quién lo hizo, y se da cuenta de algo. Es un buen pastor. Y se pone a pensar en sí mismo como ve y dice, wow, yo no merezco que hubieran hecho todo eso por mí. Y entonces, naturalmente, el corazón se postra. La cerviz se dobla, porque quiero adorar a un Dios que es infinitamente bueno, porque he entendido quién es Él. Versículo 2 estamos leyendo, bendito tú, oh Jehová, alabado seas tú, mi Señor bendito, delante de quien yo me postro. Y miren cuál es la consecuencia de este acto de adoración, miren esto tan bonito. ¿Qué le está diciendo aquí el salmista al Señor? Tú eres bendito, santo. Tú eres bendito, Jehová. No cualquier Dios, no solo Dios, Jehová.
Bendito tú, Jehová. ¿Cuál es la consecuencia? Enséñame tus estatutos. ¿Vieron? ¿Vemos? ¿Cuál es la base del anhelo de aprender de Dios? Tiene que ver con adoración y tiene que ver con humillación. Mis hermanos, estamos de nuevo, yo sé que molesta mucho con nuestros tiempos, pero es el que conocemos todos los presentes. Estamos en una época en que se le dice maestro a todo el mundo, hermanos. El maestro del yoyo, el maestro del frisbee, el maestro del chunchullo, el maestro del ping-pong, el maestro del mundial, el maestro, ¿cierto? Hoy día se le llama maestro a cualquiera, pero eso no es lo más grave. Hoy día se aprende de cualquiera. Mis hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero las personas van buscando por ahí en YouTube cuánta enseñanza encuentran. Cualquiera que hable una palabra y que cite un versículo, ya eso es un maestro bíblico. Y si habla bonito, más. Y si le pone piano de fondo, mejor. Y si apela a mi corazón y me deja llorando, ¡ay, qué bendición! ¿Cierto? Porque hemos perdido la comprensión de lo que significa la enseñanza. Solo hay uno que realmente puede enseñar lo que vale la pena. Ese uno es el bendito Dios que ustedes y yo tenemos. Y ese Dios que le pedimos que nos enseñe sus estatutos, su palabra firme que nunca cambia. ¿Por qué? Porque esa palabra que nunca cambia es la única que puede cambiarme a mí, que necesito que se me cambie completamente. Recuerden, adoración, humillación que lleva un anhelo, que Dios nos enseñe su palabra. Lo necesitamos. Versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Suena bonito y suena curioso, ¿cierto? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y más cuando la palabra contar significa eso, enumerar. Contar, relatar. Como de pronto los padres que mandaron a sus niños tuvieron que escuchar en el carro a su hijo que durante 3 horas duró contándolo, mami, llegué tal día y nos dieron tal cosa, hicimos tal juego y en la noche tal cosa y al siguiente día y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y al otro día y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y usted dice, este chino tiene una memoria y este chino tiene unas ganas de hablar. ¿Por qué? Porque le encantó lo que Dios hizo en su vida en el campamento, ¿cierto? Cuando hablamos de contar, pensamos en varias cosas. Quien narra una historia y se encarga de mostrar los detalles de la misma, quiere que la historia sea conocida. Pero también se refiere a cuando uno está enumerando algo. Cuando, discúlpeme, no quiero ser banal con el ejemplo, pero de pronto usted decidió tomar las moneditas de 1.000 o los billetes de 2.000, qué sé yo, y usted comenzó a meterlos al marranito, a la botella a la que le abrió un huequito, y usted comenzó a meterlos, y usted dijo que en la casa vamos a ahorrar todo lo que ya aquí de 1.000 y de 2.000 pesos. No sé, pasaría a comer algo, para alguna cosa, ¿cierto? Y llega un día en que esa botella se llenó. Mi hermano, y usted voltea, o sea, que rompa el marranito, voltee la botella y no sé, esto le ha pasado y usted comienza a contar. Cada monedita, cada billete tiene valor. ¿Por qué? Porque en conjunto nos recuerdan un esfuerzo, porque nos hablan de algo bonito, ¿cierto? Aquí el Señor nos dice que en el corazón de este salmista había un anhelo, enumerar, narrar con su boca, con sus labios, todos los juicios de tu boca, de la boca de Dios. Es decir, esta persona había tomado la palabra de Dios con tal seriedad, con tal profundidad, con tal entendimiento que entendía algo. Todas y cada una de las palabras que yo encuentro cuando abro mi Biblia son palabra de Dios. Y yo tengo que mirar todas y cada una de ellas con un valor. ¿Qué valor? Es que mi Dios me está hablando. Es que el Dios que me ama está orando en mi vida. Es que el infinito Señor, el perfecto Dios, le está hablando a una persona como yo. Y entonces valoro cada palabra, todas y cada una de esas palabritas. Ya no quiero correr cuando leo, ya no quiero pasar ciertas partes porque no me gustan o porque digo que me las sé, hasta las habré enseñado, dirá alguno aquí. Cada palabra, cada cosa que Él me ha enseñado tiene valor. Con mis labios las quiero contar, quiero recordarme, quiero tener presente que cada juicio de la boca de Dios es algo que yo quiero recordar, enumerar, relatar, no olvidar. Versículo 14.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Noten algo interesante, mis hermanos. Aquí no está diciendo por ningún lado que este salmista fuera un varao, que no tuviera para llenar la tarjeta de Transmilenio que le puede pagar a uno, ¿no? Tampoco está diciendo que fuera el dueño de Transmilenio. No está diciendo que tiene mucha plata, no está diciendo que tiene muy poquita. Está diciendo que para este hombre, para esta persona de carne y hueso, en una relación con el Señor, se habían hecho las cosas de manera que él llegó a una conclusión. Me he gozado en el camino de tus testimonios, tu palabra, lo que tú dices de tu propia persona se ha convertido en un paso a paso en mi vida. ¿Y sabes qué me he dado cuenta, Señor? Que me encanta esta vida que tú me has dado. Que conocerte y andar en lo que tú me das a conocer es mi mayor gozo. Noten, aquí no nos dice por ningún lado si tenía mucha, si tenía poca. La palabra riqueza puede significar abundancia, pero también puede significar lo que es suficiente. Lo importante aquí, mis hermanos, es algo que solo puede hacer Dios en nuestras vidas. ¿Qué es ese algo? Que para nosotros la palabra de Él sea más importante que la plata. Si yo les preguntara, estuviéramos en la iglesia y de pronto hiciera la pregunta, mis hermanos, levanten la mano todos los que consideren que la plata es, o que la palabra es más importante que la palabra. Yo creo que muchos levantarían la mano, de pronto algunos se demora en levantarlo solo porque hizo esto, y le dio pena y la levantó, ¿cierto? Pero aquí, estando a solas, ahí en el corazón con nuestro Dios, hay que hacer una pregunta. ¿Realmente la palabra de Dios para nosotros es más importante que la riqueza? Bueno, ¿cómo podemos hallar una respuesta sencilla para esto? ¿Cómo me siento yo cuando tengo una quincena en la que no me queda un peso? Que toda la quincena se me fue en el día 17 o en el día 2 y me quedan 13, 14 días sin un peso. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno cuando lleva ese mismo tiempo sin orar y sin leer la palabra de Dios? ¿Qué cosa nos pesa más? ¿Qué cosa nos aflige más? Ahí está la respuesta. Si a mí me causa más aflicción no tener plata que no estudiar la palabra, yo ya sé que el versículo 14 todavía no lo logro entender. Pero, ¿por qué no lo entiendo? Porque no he tenido el tiempo para disfrutar lo que significa la palabra de Dios. Es que pensemos lo siguiente, mis hermanos. ¿En qué momento de la vida usted ha tenido tanta plata como para que usted diga no necesito más? ¿En qué momento de la vida usted ha tenido tanta plata como para decir yo sé que esta plata nunca se me va a acabar? ¿En qué momento usted se ha sentido realmente seguro con lo material? Cada quien contestó, ¿cierto? En cambio, con la palabra de Dios, sus testimonios marcando nuestro camino, uno sabe que eso sí no depende de las leyes del mercado. Depende tan solamente de cómo Dios lo sustente en nuestras vidas. Uno puede estar con muy poca plata o con nada de plata, con una alegría muy grande en el corazón. ¿Por qué? Porque se puede entender bajo la sabiduría de Dios que incluso en la escasez Él nos forma el carácter de una forma que todos los bancos del mundo no podían pagar, ¿cierto? Este hombre entonces no está hablando aquí contra el tener dinero. Ese hombre está diciendo aquí algo interesante. Los bienes materiales no son causa de la alegría. ¿Y por qué dices eso, salmista? Porque conozco a mi Dios y me encanta la vida que Él me da. Me alegra. Cuando camino en sus caminos, tengo un gozo en el corazón en el que la plata no es lo más importante. Tenga mucha, tenga poca, no es lo importante. Versículo 15. Dice entonces, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La palabra meditar es interesante, puede significar, entre otras cosas, conversar con uno mismo, sea en voz alta o en voz baja. Y entonces de pronto alguno va a decir, ay, no, eso es para loquitos. Eso hablar con uno mismo es de locos ahí. No me estoy viendo por teléfono. Yo quisiera conocer una sola persona que me diga que no habla consigo misma, ¿vale? Entonces dejémosla por ese lugar. Todos hablamos con nosotros, pero ¿qué es lo que hablamos con nosotros?
uy, yo no sé por qué me aguanté tal cosa, la próxima que me le encuentre le voy a enseñar, o, uy, no, bien, bien, así la dice, pues sí, lloro y toda la cosa, pero toca, o, no, yo no sé qué voy a hacer, qué desesperación esta vida. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, que nosotros constantemente hablamos con nosotros cosas que nos afligen más? Tenemos problemas y en nuestros diálogos internos complicamos todo más. Nos contamos nuestras propias historias de forma que suenen más dramáticas. Aquí el Señor nos dice algo interesantísimo. Uno que ama la palabra, la medita, reflexiona en su interior, piensa a solas, como quien dialoga consigo mismo la palabra. Notemos algo. Quien está meditando la palabra tiene su mente ocupada en algo que seguramente antes le ocupaba para mal. En tus mandamientos meditaré, reflexionaré, conversaré, consideraré tus caminos. La palabra considerar es mirar intencionalmente. ¿Qué encontramos aquí? Y ya estamos por cerrar. Una persona en la que el Señor ha hecho algo que es muy bonito. Esta persona ha aprendido que la palabra de Dios debe mirarse con calma. Que la palabra de Dios toca aprenderla a disfrutar. Mi hermano, yo no sé si a usted le ha pasado. Tal vez. Usted está leyendo la palabra y va en la mitad del primer versículo y ya está bostezando, ya tiene sueño, ya tiene pereza. Y entonces dice, no, el Señor me conoce, Dios sabe, y usted guarda el celular, guarda la Biblia donde estaba leyendo la palabra. Mi hermano, con todo respeto, ¿sabe qué nos toca hacer a la luz de lo que estamos viendo acá? Deje de tener tanto afán cuando estudia la palabra. Véala con calma, mastique con gusto, disfrute que ese plato es el mejor plato que jamás le van a servir. Reflexione, piense, considere, hable con usted mismo. ¿Por qué Dios me dice esto? ¿Qué cosas quiere que yo haga? ¿Qué trae esto para mi vida? Mire con intención, examine la palabra, los caminos de Dios. Terminamos. Dice el salmista, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Como conclusión casi en esta estrofa, Señor, tengo un compromiso contigo y con mi propia vida, que tu palabra sea mi alegría. No voy a poner la risita del payaso que es una risa falsa, no. Mi compromiso es conocerte de tal manera que en verdad tú causes el gozo en mi vida con la obra de tu Santo Espíritu. Pero esto requiere algo, Señor, que yo sea consciente que no hay alegría para el olvidadizo. No hay alegría para que él manda al olvido las palabras de Dios porque se ocupó de otras cosas. Esta persona plantea aquí un compromiso y terminamos como les dije. Mi compromiso es recordar tu palabra, no olvidarla. Alguna persona podría decir, hermano, pero es que yo la leo y al otro día se me olvidó. Eso nos pasa a todos. Pero miren que aquí Dios nos dio varias pistas. Una buena manera de recordar la palabra es estudiarla como si usted la tuviera que enseñar. ¿Vale? No, pero yo no soy maestro, mi hermano. Estudia la palabra como si usted la tuviera que enseñar. Última cosita y terminamos. Si le es posible, lea la palabra en voz alta. Si le es posible, lea la palabra en voz alta. Comprometa todo su ser al momento de estudiar la palabra. Sus testimonios, sus caminos, sus palabras, lo que hemos visto hoy, para poder adorar a Dios con la humillación del que le conoce, para poder gozarse en el Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos y lo seguirá haciendo según su buena voluntad. Vamos a dejar aquí, si Dios lo permite, la siguiente, continuamos con la siguiente estrofa. Vamos a orar, concluimos. Señor Dios y Padre, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar esta noche tu palabra, lo que nos has puesto a considerar en torno, Señor Celestial, a la misma. Queremos pedirte que nos ayudes a darnos cuenta en que necesitamos ser limpiados y que tú nos limpies ayudándonos a guardar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes para que conozcamos lo que nos enseñas de forma tal que sea mucho más importante que la riqueza o la falta de la misma. Ayúdanos, Señor bendito, a comprender que nosotros necesitamos, Dios Santo, de tu instrucción, de tu enseñanza, para gozarnos en ella, para que nos guíes por ella. Enséñanos a considerar, a reflexionar tu palabra, a recordar constantemente todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos para no olvidarla, Santo,
que tu palabra siga siendo en nosotros lo que tú quieres. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.